Estamos de vuelta aquí en Enclave Política a través de Telesur, la señal informativa de América Latina y el Caribe. Nos conectamos con Juan Carlos Gómez Leighton allá en Santiago de Chile. A propósito de lo que estamos conversando, efectivamente, Juan Carlos, hay una preocupación, digamos, que es de orden más político, porque si los chilenos se pronunciaron durante manifestaciones con el costo alto de heridos, muertos, detenidos, que algunos todavía siguen en la cárcel, el resultado de un proceso que no vaya por la vía de reestructurar profundamente la situación de Chile podría revertirse en una disputa mucho más dura que la que ocurrió en el 2019. ¿Crees que efectivamente están dadas las condiciones para que no se transforme a fondo la sociedad chilena en este proceso constitucional? Bueno, como yo lo he dicho en varias oportunidades, un cambio de constitución política, un cambio de la estructura jurídica del Estado, no necesariamente tiene un impacto sobre las transformaciones estructurales de una sociedad o sobre los aspectos socioeconómicos, que son los fundamentales para poder transformar a aquella sociedad, ¿no? Entonces, lo que estamos hoy día asistiendo es un cambio político, institucional, anclado en el aparato del Estado. Esa es la realidad. Eso no significa que no se van a modificar las estructuras económicas del capitalismo existente en Chile. Es muy difícil hacerlo a través de un cambio constitucional y así la historia comparada lo demuestra, tanto en los países latinoamericanos como en otros, ¿no? De manera entonces que lo que se va a vivir a partir del 11 de abril en adelante, y de acuerdo también a la composición y de la correlación de fuerzas que se manifiesta en esa convención, va a ser la suerte que va a tener el cambio político institucional. Desde mi punto de vista, yo he establecido de que un tercio, más de un tercio de sectores progresistas van a estar presentes en la convención. Pero ese sector no va a tener la capacidad para contrarrestar a los sectores procapitalistas que van a estar presentes en la convención. Los sectores procapitalistas tienen hoy día una mayor distribución al interior de esa situación. Y dada el sistema electoral de listas de sistema home, ¿cierto? Que son favorables a la conformación de las listas y las listas que tengan mayores presencia, mayores conocimientos, que tengan aquellos candidatos que la población en general reconozca o conozca más, van a ser las listas que van a ser favorecidas. Y por lo tanto, curiosamente que si la actividad política del octubre y todo el 20 se hizo pensando que íbamos a tener una convención en la cual los partidos políticos del orden, los partidos actualmente dominantes en la sociedad chilena, iban a tener una escasa presencia si se realizaba una asamblea constituyente y no una convención constitucional. Aquí ocurre lo siguiente, van a haber más presencia de partidos políticos que de organizaciones sociales. Y eso implica que los partidos del orden van a tener predominancia y van a dirigir, conducir, elaborar la nueva constitución política. Y por lo tanto, eso implica un cierre al proceso de cambios radicales que se abrió en octubre. Por eso yo he sostenido, Orlando, de que la convención constitucional y su realización implica la derrota política de la revuelta de octubre del 19. Claro, y Por lo tanto, a propósito de eso, también una pregunta que cabe en este momento, Juan Carlos, tiene que ver con la actitud del gobierno. Hay todavía decenas o centenas de presos que están sin proceso judicial, están detenidos, no hay sentencia, algunos han pagado multas, etcétera. ¿Estos gestos no reafirman el carácter autoritario del gobierno y quizás la imposibilidad de ceder en algo frente a las demandas de los chilenos? Te digo esto además porque la sociedad obviamente se expresó, protestó, sufrió el embate de la represión, hay presos, pero el gobierno parecería que hizo lo correcto, según ellos, porque no puede permitirse una sublevación de esa dimensión.
Y totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que el gobierno ha tomado una actitud de pensar que lo que ocurrió en octubre del 19 es un accidente que no modifica absolutamente nada de la estructura política nacional. E incluso hay una suerte de pensar que ellos pueden ser los que van a tener nuevamente el gobierno a partir del 22 en adelante. Y se la juegan como si ellos tuvieran la posibilidad de ser nuevamente gobernantes del país. Y eso tiene que ver con una suerte de ceguera, con una suerte de incomprensión de parte del gobierno y de los partidos políticos que lo acompañan, ¿cierto?, de lo que ocurrió en octubre y durante el año 20. Ellos se piensan como continuadores del régimen del gobierno de Piñera. Entonces, hay como una suerte de ausencia de realismo. Ellos nombran sus candidatos, ellos hicieron una lista única, lo cual los fortalece porque el sistema Home, como decíamos, les puede apoyar y ellos piensan que la población no los rechaza y que la población quiere más gobierno de derecha, en lo cual están profundamente equivocados, pero lo interesante de esto es que la oposición política no es una sola, sino que son varias oposiciones, y la oposición política de los partidos del orden también imaginan que ellos van a ser los que van a reemplazar a la derecha en el gobierno. Pero tengo la impresión de que eso está fraguando un proceso desde abajo en que puede producirse una nueva insurgencia que lleve más allá de lo que hoy día está el cambio político en la sociedad chilena. Hay una incomprensión tanto del gobierno en su forma autoritaria, represiva, que sigue actuando, lo hemos visto, como lo ha hecho sobre el Gualmapu, el día mismo que se daba la sentencia del asesinato de Catrillanca, invadieron una comunidad, vejaron a una niña, a la hija, de Marcelo Catrillanca, etcétera. El gobierno actúa como en plena impunidad, no tiene control, no tiene ninguna oposición fuerte, porque los partidos políticos de oposición que podrían hacerlo están más preocupados del proceso electoral y dejan al gobierno actuar. Este es el peligro mismo que tiene la Convención Constitucional, es que el gobierno sigue actuando. E incluso trató de colocar urgencia a la firma del Tratado Transnacional, Transpacífico 11 para condicionar también la situación de la convención. Ha ido a contratar a través de su canciller una delegación, asesores europeos para que vengan a Chile y asesoren el proceso constitucional. Es decir, el gobierno está actuando como si ellos hubiesen ganado el plebiscito del pasado y como que ellos que estaban por el rechazo, ¿cierto?, hoy día actúan como estuvieran de acuerdo por un cambio constitucional profundo, cosa que no es verdad. Claro, Juan Carlos, para cerrar, entonces también a propósito de lo que mencionas, hay un elemento que es muy importante porque en la sociedad y en ciertos grupos hay unas agendas que tampoco se han cumplido. Por ejemplo, el tema de la despenalización del aborto, si no me equivoco, es el 21 de abril, culminan las audiencias de la Cámara de Diputados y por ejemplo en el sector feminista, en el movimiento feminista, esta es una bandera profundamente insertada también en la protesta de desde octubre del año 2019. Pero parecería que también esto queda de lado porque la agenda de la derecha está enmarcada en lo que acabas de mencionar. Entonces te pregunto, ¿hasta dónde los movimientos sociales también se han quedado atenuados o neutralizados con la convocatoria para el 11 de abril? Sí, mira, yo tengo la impresión de que los movimientos sociales, fundamentalmente aquellos que salieron a la calle después del reventón histórico del 18 al 25 de octubre, esos movimientos sociales son bastante conservadores en algunos aspectos.
y por lo tanto no tocan aquellos temas que son delicados para la opinión pública, por decirlo de alguna forma. Por ejemplo, el que tú has señalado. Es decir, en Chile existe el aborto permitido por ley, ¿cierto? Bajo tres causales. Inviabilidad del feto, la posibilidad de muerte de la madre, y como también, ¿cierto? Un nacimiento por violación o un embarazo por violación. Entonces, en esas tres causales se puede producir una situación de aborto. Sin embargo, el aborto libre, gratuito y seguro, como lo han planteado las compañeras, ¿cierto?, del movimiento feminista argentino, esa es una idea que muchos movimientos sociales feministas o muchas agrupaciones tienen, pero con cautela, con prudencia, con una cierta cuidado, no lo colocan en la palestra pública porque eso genera una reacción relativamente violenta en términos comunicacionales y en acciones de parte de los grupos de derecha, pero no solamente los grupos de derecha, sino también de ciertos sectores de la centro derecha y especialmente de aquellos que están ligados a la democracia cristiana. Por lo tanto, todos se cuidan. Aquí hay un cuidado específico de no tocar aquellos temas que pueden ser conflictivos y que les puede restar votación en un momento determinado. Por lo tanto, se elevan a categorías superiores a aquellos temas que sí tienen rédito electoral. Por ejemplo, el tema de la NOMA AFP. Entonces todos hablan de la AFP, de la modificación del sistema, etcétera, porque eso tiene una repercusión electoral. Pero aquellos que no, no los tocan. Entonces hay una cierta limitación también de los actores que hoy día están jugando en esta cancha, porque todos están pensando con la calculadora en la mano, porque todos quieren tener algún representante en la convención. Yo tengo la impresión que vamos a tener 155 representantes que van a representar a muchas individualidades. Va a ser una convención individualista, si tú quieres, más que colectiva y de proyectos colectivos. No son proyectos sociales los que se están discutiendo hoy día en la sociedad chilena. Hay Claro. particularidades que se discuten. Claro, y también te añadiría que posiblemente se está jugando también la imagen de quienes quisieran ser en el futuro presidentes de la República de Chile. Así es. Te agradezco mucho también eso. Ok, no, te digo solamente un aspecto. Los que son convencionales no pueden postularse a cargos públicos durante un tiempo después de la elección, después de la aprobación de la constitución política. Ni tampoco a presidentes de la Pero República. tampoco. Ah, ya está El bien. único que lo importante de esto es que la sociedad chilena, la ciudadanía, que no está conforme con este proceso, que tiene una posibilidad de rechazar completamente el asunto y obligar a hacer una nueva constitución, pero ya bajo la Asamblea Constituyente, es rechazando la constitución que escriban estos Claro, constitucionalistas. Entonces, ahí se abren una serie de posibilidades de quiebre de lo que hoy día se está dando en el escenario chileno. Yo claro. siempre, y con esto yo siempre he propuesto de que los sectores ciudadanos debiéramos escribir una constitución política para ponerla en discusión con la que ellos o la clase política barra. Claro, algunas personas lo mencionó también así. Muchas gracias, Juan Carlos. Te mando un abrazo. Cuídate mucho. Un abrazo para ustedes también. Gracias. Gracias a Juan Carlos Gómez Leighton, con quien se puede conversar de estos temas y además que nos advierte lo que en el escenario futuro y posible puede ocurrir en Chile a propósito de esta convención constitucional. Interesante tema, complejo, pero también con ciertas complicaciones para poder satisfacer la demanda social que está en curso desde hace algunos años y que se levantó con fuerza desde octubre 18 del 2019. De esto seguiremos hablando en este espacio. Cuídense mucho. Que la pasen bien. Chao, chao.